Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas. Una de las particularidades de los lenguajes de programación funcionales es que todos se venden como únicos, copitos de nieve, que hacen su mundo especial. Elígeme a mí, elige a Elixir, no elijas a Haskell, no elijas a FSharp, elígeme a mí, yo soy el lenguaje de programación funcional que buscas. Pero en realidad todos están hechos con el mismo molde, y todos tienen las mismas características prácticamente cuando lo miras al microscopio. Seguramente si ya has trabajado con otros lenguajes de programación funcionales como Haskell, lo que he contado hasta ahora te habrá sido un suspiro. Puede que sí, que los tipos de datos te hayan sorprendido porque haya tipos nuevos, pero en general el concepto de expresiones y todo eso no te resultará nuevo, porque prácticamente todo está hecho exactamente igual. Por ejemplo, muchos lenguajes de programación funcionales tienen el concepto de funciones de primera clase. Ya hablé de eso cuando hablé de las funciones. La idea es que nosotros podamos capturar una función y darle un identificador que apunte a la propia función. Es decir, que aquí las funciones no son simplemente transformaciones que existen ahí en un plano general más separado del lenguaje como tal, sino que forman parte del mismo lenguaje y las podemos capturar y las podemos pasar como parámetro. Ya vimos que esto en el caso de las funciones, por ejemplo, si yo tuviese una función como la upCase, que recibe como parámetro una palabra o una string en general y te devuelve su transformada a mayúscula como resultado de la evaluación, pues con el operador ampersand puedo hacer una captura, de tal manera que yo tengo string.upCase y si le digo la aridad, que en este caso es 1 porque es una función que acepta un parámetro, pues me devuelve la función upCase, como si fuese un elemento más que puedo asignar a variables o identificadores como por ejemplo mayúsculas, de tal manera que a partir de ese momento pueda pasarla como parámetro a funciones o pueda aplicarla sin más usando el operador punto, tal que así. Pero por supuesto tenemos funciones que podemos hacer a mano o anónimas, por ejemplo x, pues si la transformamos en 2x podemos crear una función anónima llamada doble, que ahí la tenéis, función 44.79, nombre muy feo para simplemente referirse al hecho de que es una función anónima que cuando le pasas un parámetro pues se evalúa al doble de ese parámetro. En esto consiste esencialmente lo de las funciones de primera clase, que no viven aparte, sino que ahí están, doble, mayúsculas a nuestra disposición. Y eso nos lleva a un concepto más importante todavía que tienen los lenguajes de programación funcionales, muchos de ellos, inclusive Elixir, que es el de las funciones de alto orden. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Yo aquí he estado aplicando todo el rato la función doble y manualmente le he estado pasando los parámetros. Por ejemplo, doble.5. Esto quiere decir aplícame 5 a la función doble. Pero es que en Elixir tenemos, si nos apetece ir de la forma lenta, una función llamada apply, que es una función que sirve para aplicar. Hace lo mismo que el punto, pero de una forma mucho más pomposa y con fanfarrias. Como primer parámetro asume la función que queremos utilizar, por ejemplo vamos a usar doble, y como segundo parámetro le tenemos que pasar una lista donde vamos a tener los distintos parámetros que queremos proporcionarle y que se supone tienen que coincidir con los parámetros que acepta la función. Es decir, si la función que le estamos pasando como primer parámetro tiene aridad 1, tiene sentido que la lista tenga un único elemento. Si la función tiene aridad 2, tiene sentido que le pasemos dos elementos, y así sucesivamente. Por ejemplo, como esta es la función doble, le voy a pasar un único elemento, el 5, pero podría hacerlo con la función mayúsculas, pasándole, como lista, pues pasándole tal cual el parámetro. Incluso si capturo directamente sobre la marcha funciones como la función rem2, puedo pasarle una lista de dos elementos, como la 9,2, y que me devuelva pues el resto de dividir 9 entre 2. La función apply es una función de alto orden. Es una función que está pensada no para un caso concreto, sino para un caso general. Y por eso aceptan funciones, porque están pensadas para decir, a ver, podría haber creado una función que me aplique un int o una función que me aplique un string, pero yo he creado una función de alto orden que me aplica cosas. Y como es de tan alto orden, yo te pongo la base, yo te digo, esta función te va a aplicar cosas, pero tú tienes que levantar por encima. Por ejemplo, tienes que pasarme la función que quieras que te aplique. Este es un ejemplo un poco rebuscado porque la función apply la vamos a utilizar en casos muy puntuales. Sin embargo, existen una serie de funciones en el lenguaje de programación Elixir que están en el módulo enum, que son prácticamente el día a día cuando estamos trabajando con colecciones de datos, como listas, tuplas, mapas y todos los tipos compuestos de los cuales hemos hablado anteriormente. Estas funciones realmente están en prácticamente cualquier lenguaje de programación.
Son funciones como la función filter, que sirve para filtrar elementos de listas, la función map, que sirve para hacer transformaciones, o la función reduce, que sirve para reducir una colección a un único valor. Y si has trabajado con otros lenguajes de programación funcionales, como por ejemplo Haskell, seguramente te suenen, incluso Python, porque tienen estructuras similares y tienen funciones similares. Vamos a ver más acerca de esto.